Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. Vamos a ver en este video los principios generales de la autoinmunidad. Esto va a ser muy importante para poder comprender mejor las enfermedades autoinmunes. Entonces, tenemos que discernir dos definiciones importantes que son: la autoinmunidad significa o se define como la respuesta inmune o la activación de la respuesta inmune contra antígenos propios. Con esto me refiero a que se activa la inmunidad adaptativa, la mediada por linfocitos, contra antígenos que pertenecen al cuerpo. Eso no debe pasar. Lo que debe pasar es que sea contra antígenos que no pertenecen al cuerpo. Sin embargo, esto no necesariamente ocasiona enfermedad. Todos podemos tener cierto grado de autoinmunidad. Si tú me haces un examen de sangre en este momento, seguramente encuentras algún anticuerpo alterado, encuentras algún linfocito autorreactivo. Esto no siempre lleva a enfermedad. Esto, cuando es de mayor proporción, cuando es más grave, ocasiona la enfermedad autoinmune, que es la manifestación clínica de la autoinmunidad. Es importante diferenciar estos dos conceptos. Ahora, el punto clave para que se desarrolle o no una enfermedad autoinmune es la presentación del antígeno. ¿Por qué? Normalmente el linfocito no emite la respuesta sin que antes venga una célula presentadora de antígeno, le traiga el antígeno y aquí el linfocito se activa. Entonces, este es el punto clave, ya que puede ocurrir dos situaciones. Aquí tenemos un linfocito que está tranquilo en el ganglio linfático tomándose una cerveza cuando de repente llega el antígeno. Y aquí el linfocito puede hacer una de dos cosas: o no se activa. Ya vamos a explicar por qué no se activaría, y eso se conoce como tolerancia, es decir, que el linfocito tolera este antígeno que le vienen a presentar y no pasa nada, no activa la respuesta. Y la otra situación es que sí se activa y emite la respuesta. Estas dos situaciones, este prendido, apagado, activado o no activado, es lo que determina qué tan activa será la inmunidad. Lo ideal, lo óptimo sería que el linfocito se active ante antígenos externos y no se active ante antígenos propios. Entonces, para poder entender mejor este concepto, tenemos que hablar de tolerancia inmunológica. Tenemos dos tipos de tolerancia: la tolerancia central y la periférica. La central ocurre a nivel de órganos linfoides primarios como el timo, o principalmente en el timo, y consiste en que los linfocitos que recién se generan de la médula ósea tienen que ir al timo para madurarse, más o menos como una academia de policías. Entonces, en una academia de policías entran muchos aspirantes, y entonces, si es que se encuentran policías malos que matan civiles, por ejemplo, no se gradúan de la academia. Aquí ocurre lo mismo. Si el timo detecta que hay linfocitos autorreactivos que se activan con antígenos propios, estos los matan, se destruyen inmediatamente para que no lleguen a la sangre, o sea, para que no se gradúen de policías los linfocitos malos. Aquí queremos que se gradúen solamente los linfocitos que atacan a lo externo. Y después tenemos a la tolerancia periférica. Esta tolerancia periférica es cuando el linfocito ya está en sangre periférica y está trabajando, y tenemos algunos mecanismos como son la anergia, que es la activación incompleta. Voy a explicar un poquito mejor esto. Para que un linfocito T se active, tiene que venir la presentadora de antígeno con su molécula de complejo mayor de histocompatibilidad. Esta carga el antígeno y esta interactúa con el TCR, con el receptor de célula T. Esto es lo que activa el linfocito. Sin embargo, para que la activación sea completa, tiene que haber algunas otras reacciones de coestimulación. Si es que faltan estas reacciones de coestimulación, la activación será incompleta y entonces no ocurrirá la respuesta inmune. Eso es la anergia. Otro mecanismo es la supresión de las células mediante células T helper. Estas T ayudadoras son las que regulan la respuesta inmune, tanto activación como desactivación. Estas pueden sintetizar algunas moléculas como interleuquina 10 o TGF-beta que regulan o inactivan a los linfocitos autorreactivos. Otro mecanismo es la eliminación clonal. Cuando ocurre una respuesta autorreactiva, comienzan a hacerse muchos linfocitos que atacan a lo propio. Entonces, estos mismos linfocitos tienen un sistema de autorregulación que es sintetizar una molécula llamada Fas ligando. Este Fas ligando es el que se une al receptor Fas y activa la apoptosis. Esto permite, de la misma forma, eliminar células autorreactivas. Y finalmente tenemos los sitios inmunoprivilegiados, que son tejidos en el organismo a los que no accede con tanta facilidad el sistema inmune y están protegidos. Son lugares donde no llega la policía. Lugares como el testículo, el ojo, el cerebro, que tienen una configuración anatómica y microscópica que no permite el paso, por ejemplo, la barrera hematoencefálica que no deja pasar linfocitos, y entre otros ejemplos. Entonces, la patogenia de la autoinmunidad se puede resumir en una sola frase, que es: el daño o alteración de los mecanismos de tolerancia. Si se altera cualquiera de estos mecanismos,
que permiten que el sistema inmune no se active cuando no se debe activar, aquí ocurrirá la autoinmunidad. Esto suele presentarse en las enfermedades autoinmunes cuando se juntan dos factores, una alteración genética, obviamente una alteración genética del sistema inmune, con factores ambientales. Entonces, el paciente que sufre o sufrirá una enfermedad autoinmune es una persona que nace con una predisposición a esta enfermedad y que a lo largo de su vida se expondrá a algún factor ambiental que active esta respuesta inmune y luego se activa una cascada interminable, un ciclo infinito de activación, desactivación, activación, desactivación del sistema inmune que va a prolongar la enfermedad de manera indefinida. La gran mayoría de enfermedades autoinmunes son incurables. Se pueden tratar, por supuesto, pero no se pueden ir por completo. Entonces, en resumen, todo comienza con la genética, se alteran los genes que codifican proteínas del sistema inmune, hay un fracaso en la autotolerancia y se forman linfocitos autorreactivos que van a terminar atacando al tejido normal. Esto genera la enfermedad autoinmunitaria y esta se va a manifestar ya sea por la inflamación, los síntomas provocados por la inflamación, también se puede provocar por el bloqueo en la función, por ejemplo, si tenemos una enfermedad autoinmune que ataca a la glándula suprarrenal, la enfermedad de Addison. Entonces aquí el sistema inmune destruye la glándula y le bloquea su función. Este es uno de los muchos ejemplos que vamos a ver más adelante. También por destrucción celular y también por activación de complemento, también puede aumentar la viscosidad sanguínea y más síntomas que ya son específicos de cada enfermedad. Entonces vamos a ver un poco de las enfermedades así muy a manera general, ya que las vamos a tratar de manera más específica en otros videos. Como norma general, las enfermedades autoinmunes se pueden clasificar en dos grandes grupos. Las específicas de órgano, como el ejemplo que ya dimos ahorita del Addison, que es solo de la suprarrenal, y las sistémicas que atacan a varios órganos como el lupus o la artritis reumatoide. Dentro de las específicas de órgano tenemos a las que afectan a la piel, aquí tenemos a la psoriasis, hace poco subí un video de psoriasis para que lo estudien mucho más a fondo. El vitiligo, que son las lesiones hipopigmentadas en la piel, es bastante clásico. El pénfigo, que son lesiones ampollosas, que de hecho no solo es el pénfigo, sino también todas las ampollosas autoinmunes. Aquí también encaja el pemfigoide, la dermatitis herpetiforme, entre otras. Después tenemos la glándula tiroides, que las enfermedades más frecuentes que la afectan son autoinmunes. Mira, la causa más frecuente de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto, que es autoinmune, y la más frecuente de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves. La diferencia es que aquí los anticuerpos en la tiroiditis de Hashimoto alteran a la función, destruyen. En cambio, en la enfermedad de Graves son anticuerpos que estimulan a la glándula. Entonces, por eso puede haber este hiper o hipotiroidismo. En el páncreas tenemos que forma diabetes mellitus tipo 1, también una enfermedad muy frecuente que le hablamos en el video de diabetes. De hecho, también estas autoinmunes de tiroides también las comentamos en los videos de tiroides. Suprarrenal, Addison, que ya dijimos, también tiene su propio video en este canal. En la sangre tenemos la púrpura trombocitopénica inmunológica y la anemia hemolítica autoinmune. Esta la comentamos en el video de anemias, también para que lo revises. Me estoy haciendo bastante publicidad, yo sé, pero si es que te despierta más dudas estos temas, pues puedes ir a revisarlos. En el hígado tenemos a la cirrosis biliar primaria, que es un síndrome caracterizado por una afectación de las vías biliares de pequeño tamaño. Entonces aquí va a haber una colestasis intrahepática que genera cirrosis, también genera santelasmas, unas lesiones en la piel muy características. Tenemos también la colangitis esclerosante. En esta hay una estenosis de la vía biliar de manera parchada. Entonces esto se puede ver como una vía biliar en cuentas de Rosario. Tenemos también la hepatitis autoinmune. Tenemos en el intestino a la colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Ambas se agrupan dentro del término de enfermedad inflamatoria intestinal. De esto también tengo un video que te invito a revisarlo. También tenemos la enfermedad celíaca por la ingesta de alimentos con gliadina. También tengo video de enfermedad celíaca si quieres ir a revisarlo. En el estómago tenemos la anemia perniciosa, que es esta cuando se generan anticuerpos que atacan a la célula parietal y que disminuyen la síntesis de factor intrínseco, entonces no se puede absorber la vitamina B12 y habría anemia, por eso se llama así. También se comenta en el video de anemias. Tenemos en el corazón la fiebre reumática, en el músculo la miastenia gravis y en el sistema nervioso la esclerosis múltiple y síndrome de Guillain-Barré. Temas muy interesantes que les aseguro algún día voy a subir un video de cada uno. Después tenemos a las autoinmunes sistémicas. Estas son mucho más complejas.
y no hay una forma de clasificarlas como tal, así que a mí se me ocurrió de manera académica dividirles en las no vasculitis y las vasculitis, aunque esto no es del todo correcto, ya que estas de aquí también pueden generar vasculitis, pero bueno, esto solamente es a manera de clasificación. Aquí tenemos al lupus eritematoso sistémico, la reina de las enfermedades autoinmunes, que la vamos a ver en su propio video, lo estoy subiendo de hecho junto con este, a la artritis reumatoide también, las espondiloartropatías, que son las que agrupan a la espondilitis anquilosante, a la artritis reactiva y a la artritis psoriásica. También tenemos a la esclerosis sistémica, que es el nombre actual de la esclerodermia. Esclerodermia es un término que ya quedó en el pasado. Tenemos también las miopatías inflamatorias, que aquí están incluida la dermatomiositis, la polimiositis, el síndrome de Sjögren, que este es un síndrome conocido como el síndrome seco. Acordémonos, paciente que tenga una enfermedad autoinmune, que tenga sequedad de boca, sequedad de ojos, es bastante probable que tenga un Sjögren. El síndrome antifosfolípido, que aquí se forman anticuerpos que generan, o esto es típico de mujeres en edad joven que presentan trombosis y abortos a repetición. Y finalmente la sarcoidosis, que es una enfermedad por formación de granulomas en todo el cuerpo, pero principalmente en el pulmón. Y en cuanto a las vasculitis, pues estas las voy a abordar en un solo video de vasculitis. Son bastantes enfermedades muy complejas, se parecen mucho unas entre otras, así que lo que yo te recomendaría, si es que te interesa el tema, si quieres meterte a estudiar sobre esto, que aprendas su clasificación, cómo identificar una vasculitis y las diferencias más importantes entre cada una. Esto lo voy a hacer yo mismo en un video de vasculitis que lo voy a subir en este canal algún día, lo prometo, pero hasta que ese día llegue, esa es la forma en la que te recomiendo estudiar el tema. Las vasculitis se dividen en vasculitis que afectan a grandes vasos, como estas dos, mediano vaso, estas dos, y el resto, la gran mayoría de vasculitis son de pequeño vaso. Y con esto terminaríamos las enfermedades. Te dejo ya para terminar estas dos tablas muy útiles que son de los anticuerpos que se piden de laboratorio, que son de importancia o de uso clínico. Esto de pronto ahorita lo veas como algo muy de memoria, como algo muy difícil, pero una vez que te metas a leer las enfermedades autoinmunes vas a ver que te vas a confundir unas con otras, vas a decir, a ver, estos anticuerpos se usaban en esta o en esta, entonces te va a servir mucho esta tabla. Así que yo te la dejo para que tú le tomas una foto, si quieres la subo a Instagram, ahí avísamelo si quieres.